Amiga, te voy a hacer un video explicándote, pues tratándote de explicar de la manera más gráfica posible esta, pues para que podamos entender esto. Entonces, bueno, son dos frases. Te enviaré todos los documentos. La primera, que se me salió del marco, es la oración principal. Esta segunda es la oración Esta segunda es la oración subordinada. Bueno, entonces, esta primera oración que hace nos indica con este verbo el tiempo del que estamos hablando, que aquí ya tenemos claro que es futuro, ¿cierto? Un futuro simple además. Bueno, entonces, acá se desprende otra cosa un poco más compleja. Vamos a mirar lo de las oraciones subordinadas. Hay diferentes tipos de oraciones subordinadas. Vamos a hablar de esta específicamente. Esta es una oración subordinada adverbial. Ya te voy a explicar qué es adverbial. Adverbial de tiempo. ¿Qué quiere decir? Las oraciones subordinadas cumplen unas funciones, depende del contexto de la oración. En este caso está cumpliendo una función de adverbio, por eso se llama adverbial. En los adverbios lo que hacen es modificar, cambiar, interferir dentro del verbo. O sea, lo que va a modificar es el verbo. Entonces, esta oración funciona como una oración subordinada adverbial y además nos va a modificar el tiempo o nos va a indicar algo del tiempo, o sea, cómo va a cambiar ese verbo en el modo de tiempo. Por ejemplo, yo podría haber dicho, te enviaré todos los documentos después. Ese después, vamos a poner estos ejemplos con otro colorcito. Por ejemplo, si yo hubiera puesto, estos son opciones. Si yo hubiera puesto después, o si hubiera puesto más tarde, o si hubiera puesto luego, quedaría la frase, te enviaré todos los documentos después. Te enviaré todos los documentos más tarde. Te enviaré todos los documentos luego. Estos son adverbios. Por eso es una frase adverbial. Lo que está haciendo es, este tiempo en el que yo voy a interferir esta frase, lo estoy utilizando de manera, pues, no es suficiente. Es decir, te enviaré todos los documentos después, no es suficiente claridad en lo que yo quiero decir. Te enviaré los documentos más tarde o te enviaré los documentos luego, no es suficientemente preciso, ¿cierto? Para lo que yo quiero decir. Entonces, ¿yo qué hago? Si quiero ser más preciso, utilizo una oración subordinada adverbial. Entonces, ¿cuál utilizaron acá? Te enviaré todos los documentos cuando llegue a la oficina. Esta frase completa no es un adverbio, pero es una frase o una oración subordinada adverbial. Está especificándome en qué momento, o por eso se refiere a tiempo, voy a hacer esa entrega de los documentos. Listo. Entonces, esto no funciona como una frase común y corriente donde yo tengo un verbo que me indica un momento es decir, presente, pasado, futuro, sino que lo que hace es hacer una aclaración. Ya. Entonces aquí, cuando hay frases así complejas, es decir, formadas por dos oraciones, ¿yo a quién le presto atención? Al primer verbo que aparece o al que me indique la acción principal. Esta es la acción principal.
esta acción principal es la que me va a indicar el tiempo verbal. Es decir, pasado, presente o futuro, ¿cierto? Y aquí ya lo tenemos claro. Este mismo es este mismo. Tiempo, futuro, simple. Listo. Ya teniendo la claridad de la acción, teniendo clara cuál es la acción principal en la frase completa, ahí nos centramos en saber en qué tiempo verbal está, que es un futuro simple. El resto es un complemento de la oración. El que sea subjuntivo es otra cosa. O sea, esto no tiene un tiempo verbal, esto no está en presente, pasado, futuro. Yo sé que está en futuro porque aquí ya me indicaron que está en futuro. El subjuntivo, además, es otra cosa. Que ahí es donde tú tendrías como que entrar a aclarar, que yo creo que no sé cómo le enseñan esto a los gringos, pero el subjuntivo no es un tiempo verbal, es un modo verbal. Existen 3 modos verbales. Este subjuntivo lo que indica es una probabilidad, una posibilidad, algo que posiblemente pase o que no ha pasado, ¿sí? Entonces, por eso es un subjuntivo, pero es un modo, no es un tiempo. El tiempo de la oración es un futuro simple. Esta oración no está en ningún tiempo cuando llegue a la oficina. Esto no es ningún tiempo. Acá no te están aclarando ningún tiempo, porque esta no es la frase principal. Es muy complejo. Pues mira, tan complejo que fue hasta llegar a poderlo explicar, pero no es, o sea, lo que creo que es más importante que él pueda comprender ahorita es que existen frases simples y frases compuestas por oraciones principales y oraciones subordinadas. ¿Mm? Yo no sé qué tanto nivel de gramática quieran aprender. O simplemente quieren aprender a hablar, o me imagino que sí, lo quieren hablar muy bien, y eso implica que lleguen a estos niveles pues como de comprensión de tiempos, modos y bueno, todo lo que tenga que ver con los verbos, adverbios y todo esto. Pero para llegar a esto, antes hay que pasar por otras cosas. Entonces, bueno, no sé. Esa es como la explicación que yo tengo para darte. El que sea subjuntivo no es ahorita relevante en este momento porque creo que podría llevarlo a confundirlo más. Porque en ese momento no estamos, o sea, aquí ni siquiera la pregunta de él está dirigido a los modos verbales, está dirigida específicamente a los tiempos. Y esta pregunta se resuelve hablándole de esto, de una frase principal, de una oración principal, una oración subordinada, y la acción principal la encuentro acá, porque la frase puede ser: te enviaré todos los documentos cuando llegue a la oficina, o cuando llegue a la oficina te enviaré todos los documentos. Ahí lo que él tendría que identificar es qué es lo importante de la oración, de la frase, o qué es lo relevante, o qué es la acción principal. Cuando tenga clara la acción principal, ya tiene el tiempo completo. Claro, él cómo hace para saber que esto en qué tiempo va. Esto no va en futuro porque el futuro ya está aclarado en esto. Lo que él tiene que aprender a identificar son frases que sean subordinadas de otras, que no le indican, esto no indica una acción principal y esto sí indica una acción principal. Ay, Lady, no sé si esto está demasiado enredado. A mí, pues yo lo comprendo, pero no sé si explicarlo, no explicarlo, sino que él lo comprenda sea tan sencillo. Porque yo por lo menos yo lo estoy explicando así como te lo estoy contando a ti. Creo que lo podría explicar como, pues podría reducir la explicación a cosas más simples, pero hay que empezar desde otra parte. O sea, esta explicación es la que es, pues la que te aclara por qué esto no está en futuro. pero para que lo comprenda, y sí, yo no sé.
Mejor dicho, ahí te mando el video a ver qué tú qué haces con esto.